Hola, Dios les bendiga a todos. Qué gusto volver a conectarme con ustedes. Estoy muy contento porque veo que Dios está usando las respuestas bíblicas que estamos presentando. He recibido comentarios muy lindos de muchos de ustedes, tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias por siempre estar al pendiente y por compartir estos mensajes para que otros sean bendecidos. Quiero decirles que a raíz de los estudios que estoy haciendo de los mormones, recibí dos comentarios de personas que se sintieron ofendidas sobre todo con el video que hice de si José Smith fue un profeta de Dios o no. Y en ese video presenté argumentos que son sólidos. De hecho, les he compartido un libro de una pareja, un matrimonio que eran altos en el mormonismo, que se llama en Utah, que se llama Mormonismo, Sombra de la Realidad, y tiene muchas páginas. Este es un libro que tiene páginas donde, por ejemplo, los mormones no saben que Brigham Young enseñó que el Dios que nosotros adoramos es Adán, que progresó y llegó a ser Dios. Y hay varias cosas que a ellos no les han dicho que José Smith y que Brigham Young enseñaban, y aquí están las evidencias. El libro del Mormón tiene miles y miles de cambios en los que han perfeccionado errores que ellos tenían y que siguen teniendo, desde luego. La iglesia mormona se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y mi deseo con este tipo de videos es ayudar. Esto es motivado por el amor. Mi deseo no es ridiculizar, no es ofender, no es hacer que atacar a otras religiones. Mi deseo es exhibir la verdad, porque dice el Señor Jesucristo que la verdad nos hará libres. Y nos da tristeza ver personas que están metidas en una iglesia como esta, o inclusive que llegan a tu casa los misioneros mormones en una bicicleta y son personas muy lindas, con una sonrisa, te dan un testimonio, supuestamente ellos, de que tienen un evangelio verdadero, que Cristo vino a las Américas. El mormonismo es una herejía que se aparta totalmente de lo que el cristianismo ha creído por 2000 años. Ellos creen en una pluralidad de dioses, o sea, politeístas, en muchos dioses, y creen que nosotros podemos alcanzar la exaltación. Cuando dicen del Padre Celestial, están hablando que Dios tuvo relaciones sexuales en el cielo con muchas esposas, y a través de eso nosotros nacimos antes de venir a la tierra. Es de verdad una enseñanza que no tiene nada bíblico. La razón por la que muchos mormones están cegados es porque no solamente creen en la Biblia, sino creen en profetas actuales que revelan supuestas verdades de Dios, creen en el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla del Gran Precio, tienen otras revelaciones. Entonces quiero hablar hoy de un tema importante con un diálogo con un mormón. Una de las cosas que va a surgir en el diálogo con un mormón es el tema del sacerdocio. Cuando nosotros como cristianos leemos la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta que el sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía un propósito, que era que el pueblo rindiera adoración a Dios. El sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres, entraba al lugar santísimo, confesaba sus propios pecados y hacía un sacrificio en nombre del pueblo para que la gente pudiera restaurar su relación con Dios. La Biblia nos dice que Cristo vino y estableció un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Y el libro de Hebreos habla de que como en Cristo es el cumplimiento absoluto del propósito del sacerdocio en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo nos abrió entrada a la presencia del Padre. Dice el libro de Mateo que el velo del templo se rasgó en dos, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Entonces el día de hoy quiero presentar un diálogo posible de cómo se vería hablar con un mormón, donde una de las principales cosas que ellos aluden es la autoridad del sacerdocio. Y es algo que a nosotros nos suena raro como cristianos, porque no vemos nada de eso en el Nuevo Testamento. Decimos, ¿de qué están hablando? Bueno, la iglesia mormona se fundamenta diciendo que en 1830 José Smith recibió el sacerdocio arónico del Antiguo Testamento junto con Oliver Cowdery, que es uno de los primeros élderes mormones, que junto con José Smith, que de hecho apostató de la fe porque, bueno, descubrió algunas cosas chuecas en José Smith. Pero ellos dicen que Jacobo, José y Juan se les aparecieron, les impusieron manos y que eso marcó la restauración del sacerdocio sobre José Smith de Aarón y de Melquisedec. Y por eso ellos son la única iglesia verdadera. Solamente José Smith podría tener el poder de imponer manos para otorgar el sacerdocio que restaurando a la iglesia verdadera de Jesucristo que ellos dicen que se perdió, que por supuesto no es verdad, porque tenemos testimonio de 2000 años de la historia de la iglesia, de hombres y mujeres de Dios a través de ella,
y tenemos la promesa de Jesús de que, donde Él nos dijo que las puertas de la muerte no prevalecerían contra su iglesia. Bueno, vamos a ver un diálogo de cómo se vería un diálogo si platicaras con un misionero mormón en la puerta de tu casa. Cada elder mormón, que son los jovencitos que vienen a tu casa, afirma poseer el sacerdocio de Melquisedec. Sin él, sin ese sacerdocio, su autoridad no tiene fundamento, ni la pretensión de ser la única iglesia verdadera. La razón que los mormones dicen ser la iglesia verdadera es porque ellos se basan en este cuento que les han inventado de que José Smith recibió el sacerdocio de Aarón y de Melquisedec, algo que no vemos en absoluto en el Nuevo Testamento. Ellos lo justifican diciendo que a la Biblia se le han quitado cosas preciosas que le fueron revelados a ellos. Ahora, una manera de dialogar con un mormón es mostrarle que el Nuevo Testamento es el libro más confiable de la antigüedad por el número de copias cercanos a los originales. Así que tanto el Islam como los mormones dicen que la Biblia, y también algunos judaizantes actuales y testigos de Jehová, dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo o que le quitaron cosas preciadas. Y la verdad es que no es cierto. Tenemos 5.700 manuscritos griegos, tenemos más de 15.000 copias entre el latín y el cóptico el sirio, entre los primeros años del cristianismo. Sabemos que tenemos la Biblia tal y como es. Es más, con los primeros cristianos que citaban el Nuevo Testamento en sus cartas, podríamos reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento con citas de los escritos de los primeros cristianos. Bueno, el mormón puede decir esto: yo soy la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es la iglesia verdadera, y te puede preguntar con qué autoridad tú o tu pastor predica, bautiza o actúa en el nombre de Dios. Ellos creen que nosotros no tenemos autoridad. Por cierto, les decía que ahorita una persona se ofendió porque sintió que estábamos denigrando a la iglesia mormona. No es ese nuestro propósito. Nuestro propósito es mostrar que José Smith, ¿cómo le puedo decir si la misma iglesia mormona reconoce que tuvo 40 esposas y que 11 de ellas ya eran casadas y le bajó el marido a compañeros de él en su en la secta que le estaba levantando, y que una de las niñas, tenía 14 años de edad? ¿Cómo más me puedo referir a un hombre así? ¿De verdad creen que el mundo entero va a reconocer que ese fue un profeta de Dios, cuando la Biblia dice que el siervo de Dios debe ser irreprochable y debe ser marido de una sola mujer? Por supuesto que no hay otra manera de manejarlo con cariño o con amor. El mayor amor que podemos decir es ponerlos a pensar que están engañados por una iglesia falsa. Ahora, el que comenzó engañando y mintiendo fue José Smith. Él dijo que Dios le dijo que todas las iglesias estaban equivocadas y que todos los credos, o sea, las creencias de las iglesias, eran una abominación a los ojos de Dios. Él es el que comenzó ofendiendo al cristianismo establecido. Bueno, ellos creen que nosotros no podemos actuar en el nombre de Dios porque no tenemos ese supuesto sacerdocio. Entonces, un cristiano, tú le responderías: bueno, mi pastor predica la palabra de Dios, o yo sirvo a Dios por la autoridad de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12 al 13 que a todos los que le recibieron a Jesús en su vida, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso está disponible a todo el que reconoce su pecado, clama al Señor. En ese momento somos sellados como propiedad de Dios. Dice Efesios 1:13 que recibimos al Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 Jesús dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En ese nombre y en esa autoridad lo hacemos. En el nombre de Jesucristo, quien nos ha salvado, y el Espíritu de Dios que vive en la vida de un cristiano. El mormón puede objetar, el misionero, y decir: bueno, pero la autoridad para actuar en nombre de Dios proviene únicamente del sacerdocio de Melquisedec. Y uno se rasca la cabeza y dice: espérate, ¿de dónde sacaste eso? Y es más, algunos cristianos dicen: espérate, ¿qué es eso, pastor? Me van a preguntar a mí, ¿qué es eso de Melquisedec? Bueno, ahorita se los explico. Ellos dicen: bueno, a mí me fue dado la autoridad por la imposición de manos de alguien que tiene autoridad. Quizá este tema ahorita tú no pienses: bueno, ¿y a mí de qué me sirve esto? Este tema no me interesa. Nunca sabes cuándo te va a servir, por eso es importante equiparte, porque el día de mañana toca a tu puerta un mormón y por lo menos tú ya estás preparado de saber quiénes son, de dónde vienen y cómo mostrar con la Biblia que algunas de las cosas que ellos han creído han sido engañados.
Bueno, el cristiano puede responder, ¿puedes mostrarme tú con tu Biblia?, le dice al mormón, que la autoridad para predicar las buenas noticias de la salvación, el Evangelio, para bautizar, para ofrecer los sacramentos como ellos piensan, los sacramentos en el templo mormón, provienen de ser miembro del sacerdocio de Melquisedec? Les voy a explicar de una vez. En Génesis capítulo 14 se menciona un personaje misterioso. Se menciona que está Abraham y vienen 5 líderes reyes de clanes que raptan a su sobrino Lot. Y Abraham se lanza con ellos, con sus siervos, para rescatar a Lot de que se lo llevaron quizá como esclavo, quizá lo iban a matar. Y dice que hizo guerra contra ellos y recuperó. Lo que hizo es recuperar a su sobrino del secuestro. Y de alguna manera tuvieron el botín de la guerra. Y dice la Biblia que lo entregó a Melquisedec, sacerdote de Salem, de paz, y Melqui significa rey en hebreo, Sadoc significa, era rey de justicia y rey de paz. Probablemente en Jerusalén estaba allí Melquisedec. Y este era un hombre misterioso que era un sacerdote del Dios Altísimo. Y la Biblia no menciona ya más de este Melquisedec. Entonces el autor de Hebreos, cuando habla de Jesús, la carta de los Hebreos es escrita a cristianos judíos que estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo y que algunos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo y dejar a Jesucristo. Y el autor de Hebreos les da serias advertencias contra abandonar la fe y que qué absurdo sería volver a abrazar un judaísmo sin Jesús, cuando Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, todos los anhelos de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Cristo es mayor que Moisés, mayor que los profetas. Su descanso que Él nos da es mayor que el Shabbat o el sábado del Antiguo Testamento. Y así el autor de Hebreos muestra eso. Pero hay un asunto. El autor de Hebreos dice que Jesús es nuestro sacerdote, que una vez y para siempre hizo intercesión por nuestros pecados, entregando su propia vida, entró al lugar santísimo y ahora podemos acercarnos a Dios. Ya hoy no se necesitan sacerdotes. Ese es el punto total del libro de Hebreos y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Y es algo que tanto los católicos romanos como los mormones tienen que escuchar, porque utilizan este libro de Hebreos sacado de contexto para decir que Dios establece sacerdotes, cuando el argumento de Hebreos es totalmente lo opuesto. Porque Cristo ya fue quien dijo consumado es en la cruz y el velo se rasgó en dos. Y dice la Biblia que tenemos entrada a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesús por nosotros. Entonces el autor de Hebreos defiende argumentos de los judíos que podrían decir, bueno, pero Jesús era de la tribu de Judá, de donde venía el rey David, el Mesías. Ustedes dicen que es el Mesías. Él no era de la tribu de Leví, de donde venía Moisés y Aarón, de donde se supone que tiene que venir la línea de los sacerdotes. Entonces el argumento del autor de Hebreos es mostrar que Cristo Jesús es sacerdote desde antes que Dios nombrara sacerdote a Aarón. Ya había un sacerdote del Dios Altísimo que Abraham reconoció como superior a él en cuanto a que era un hombre de Dios y le entregó el botín de la guerra al rescatar a su sobrino. Entonces dice, Jesús es sacerdote no de la tribu de Leví, sino de la tribu de un sacerdote más antiguo, un sacerdote del Dios Altísimo verdadero, así como le fue a Melquisedec. Es el argumento del autor de Hebreos. Entonces, los mormones les han mentido y les han manipulado y les han dicho que ellos tienen el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec que le fue restaurado a José Smith, mostrando que son los únicos que pueden tener autoridad de Dios en esta tierra. O sea, todas las otras iglesias y religiones están equivocadas. Es la marca de una secta, tal como los testigos de Jehová creen eso, los mormones creen eso y aún la Iglesia Católica Romana cree eso. La verdadera autoridad se encuentra en Jesucristo. La iglesia no es una institución, somos las personas por las cuales Cristo murió y dio su sangre, que encontramos salvación en Jesús. Bueno, entonces ellos dicen, no, pues nosotros tenemos el sacerdocio de Melquisedec, porque así les inventaron, pero no está en la Biblia. Entonces el cristiano puede decir, ¿puedes mostrarme tú en la Biblia dónde dice que la autoridad para servir a Dios proviene de ser miembro del sacerdocio de Melquisedec? ¿Podrías mostrarme en el Nuevo Testamento quién más, excepto Jesucristo, alguna vez tuvo el sacerdocio de Melquisedec, como dice Hebreos? El mormón va a responder, bueno, en Hebreos 5:4,
Porque eso hacen los mormones y los testigos de Jehová. Se aprenden un versículo aislado, sacado de su contexto y construyen toda una doctrina. Dice Hebreos 5:4 que nadie toma este honor para sí mismo, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Este versículo también lo utilizan algunos apologetas católicos hoy día para decir que hay sacerdotes que tienen la autoridad de Dios. Cuando el argumento de Hebreos es lo opuesto, que ya no hay sacerdotes porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Están ciegos de no ver el contexto de la Biblia. No están leyendo lo que la Biblia realmente dice. Bueno, en Hebreos 5:4 dice, nadie ocupa este cargo del sacerdocio por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Entonces el cristiano le responde y dice, pero ve el contexto. Los siguientes versículos nos dicen que Dios llamó a Jesús y nadie más tiene ese honor de poseer el sacerdocio de Melquisedec o tener ese sacerdocio completo del Dios Altísimo como Jesucristo. Es el argumento de Hebreos. Y el verso 5, el contexto dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y verso 9 dice, y consumada su perfección, o sea, una vez que entregó su vida y dijo, consumado es, y murió por nuestros pecados, llegó a ser Jesucristo, autor de ¿cómo? De eterna salvación, de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Para quién es la salvación? Para todos los que rinden su vida a Él y le obedecen. Y el verso 10 dice, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un versículo un poquito raro, pero lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Jesús, así como Melquisedec, fue anterior a la tribu de Leví, porque el mismo Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, se lo reconoció como un hombre de Dios. Así Jesucristo es sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes, la figura principal que puede abogar delante de Dios, del Padre, por nosotros, porque dio su vida en la cruz para salvarnos, para rescatarnos de nuestros pecados. Bueno, el cristiano le pregunta, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que los apóstoles o cualquier otra persona excepto Jesús alguna vez tuvieron el sacerdocio de Melquisedec que el mormonismo enseña, que es la autoridad para actuar por Dios? Es una pregunta que podemos hacerle a un mormón ya adentrado en el diálogo. El mormón responde, bueno, en Juan 15:16, créeme, los mormones, muy pocos de ellos leen realmente el Nuevo Testamento, leen realmente la Biblia. Solamente se memorizan ciertos versículos claves y te muestran, por ejemplo, en el libro de Amós, que andarán de mar a mar buscando la verdad y no la encontrarán, diciendo que la iglesia se perdió. Dirán que Dios no hace nada sin revelarlo a sus profetas, entonces el día de hoy ellos tienen profetas. Saben ciertos textos claves, así como el que prediqué el domingo en el mensaje de cuál es el nombre de Dios, que los testigos de Jehová memorizan en el libro de Juan 17:26, yo les he dado a conocer tu nombre, y no saben que eso significa revelar al Padre. No se trataba de revelar un nombre, Jehová, por ejemplo. Bueno, así los mormones se memorizan ciertos pasajes. Juan 15:16 nos dice que Jesús impuso las manos, diría un mormón, sobre sus discípulos y los ordenó. Bueno, tú sabes que la Biblia no dice eso. Un mormón se quedaría sorprendido que en el Nuevo Testamento no vemos que Jesús le impone las manos dando el sacerdocio a los apóstoles. No existe. Pero a ellos le han hecho creer que sí existe y que así sucedió. Y como tienen otros libros y otras revelaciones falsas, ellos creen que sí sucedió eso en el Nuevo Testamento. Y dice, aquí es donde Jesús les dio el sacerdocio de Melquisedec. Bueno, el cristiano aclara y dice, ok, este pasaje dice que Jesús le dice a los discípulos, yo los comisioné. Comisionarlos, la palabra apóstol significa ser enviado representando a Jesús. Fueron comisionados por Jesús. Pero la Biblia nunca dice que Jesús les impuso manos, como ellos creen, dándoles un sacerdocio. Eso no lo dice el Nuevo Testamento. La palabra comisionar, responde el cristiano, significa enviarlos. El versículo dice que Jesús designó a sus discípulos, los nombró, para que fueran y dieran fruto. Juan 15:16 dice, y los comisioné, dice Jesús, o los nombré, los envié, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, que permanezca. Qué bonito, Dios quiere, también nosotros somos enviados por Cristo, y Él quiere que produzcamos en nuestra vida frutos de una vida cambiada por Dios, frutos de amor, frutos de alcanzar a la gente con el mensaje de salvación, y que sean frutos que permanezcan. Dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Bueno, en Juan 15:16 ni siquiera menciona el sacerdocio de Melquisedec, y así se los enseñan a los misioneros mormones, pero ni siquiera menciona eso. Ni dice que Jesús impuso las manos sobre ellos. En el libro de los Hechos sí se menciona, por ejemplo, en Hechos 6:6, que cuando nombraron a los servidores de las mesas de las viudas, que habían sido, que se sentían que los habían descuidado las viudas de los griegos, dice la Biblia que escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y impusieron las manos orando por ellos, pero no les dieron ningún sacerdocio, solamente oraron: Señor, usa la vida de nuestros hermanos para ser de bendición, para proclamar tu palabra, para servir las mesas, ser útiles para ti. Y eso fue todo. La imposición de manos de la ordenación para el servicio. Lo vemos en Timoteo. Pablo le recuerda a Timoteo, dice: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. La profecía era hablar un mensaje de parte de Dios. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo: acuérdate que los ancianos de la iglesia, los siervos de Dios, vieron en ti que tienes un llamado de Dios y que oraron por ti, comisionándote para que tú sirvas al Señor. No descuides ese don que Dios te ha dado, sírvele al Señor, es lo que está diciendo. Entonces son las únicas secciones en la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, que se habla de esto de imponer manos. No es un tema recurrente en la Biblia, y ninguno de estos pasajes menciona que se les dio un supuesto sacerdocio, ni uno solo. Ninguno habla de una ordenación al sacerdocio de Melquisedec. Entonces el mormón responde y dice: ok, la Biblia no lo dice, quizá para él es noticia nueva, pero lo sabemos por revelación actual que Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, descendieron del cielo y ordenaron a José Smith al sacerdocio de Melquisedec, restaurando así la autoridad verdadera sobre la tierra de la iglesia verdadera. Y el cristiano responde: bueno, pero para poder otorgar el sacerdocio de Melquisedec, Pedro, Jacobo y Juan tendrían que haber tenido ese sacerdocio. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que ellos o cualquier persona que no sea Jesús posee el sacerdocio de Melquisedec? Porque el único argumento del autor de Hebreos es que Jesús no necesita venir de la tribu de los sacerdotes, que era la tribu de Leví o de la descendencia de Aarón, para ser un sacerdote verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue hacer la tarea que hacían los sacerdotes. Entró ante la presencia del Padre ofreciendo su propia vida en sacrificio. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como Melquisedec se menciona en Génesis 14, que era un sacerdote del Dios Altísimo, así es Jesús. Ese es todo el argumento de Hebreos. Pero bueno, el cristiano pregunta eso y el mormón responde: bueno, sabemos esto por revelación moderna. Además, la Biblia no dice que los discípulos no poseían el sacerdocio de Melquisedec, puede decirte el mormón. Entonces el cristiano le dice al mormón: mira, abre tu Biblia en Hebreos 7, 1 al 3. Este pasaje dice cuáles son los requisitos del sacerdocio de Melquisedec que Cristo tuvo. Nos va a ayudar a determinar si tú o la iglesia mormona cumplen con estos requisitos. El nombre Melquisedec significa en hebreo rey de justicia. ¿Y quién es el rey de justicia? Vamos a leerlo. Dice: este Melquisedec, rey de Salem, probablemente está el nombre antiguo de Jerusalén, que significa Shalom, viene de Shalom de Salem, que es paz. Era sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, recuerda el autor de Hebreos, que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Bueno, el nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. ¿Quién es ese rey de justicia? Cristo, porque él es el rey justo. Él es el que va a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y él es el príncipe de paz. Decía Isaías: un niño nos es nacido y su nombre será llamado Dios con nosotros, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. El verso 3 dice: no tiene padre, ni madre, ni genealogía, razona el autor de Hebreos, así como Jesús, que es eterno. No se menciona más de Melquisedec en el libro de Génesis. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, de Jesús, permanece como sacerdote para siempre. El cristiano le dice: Melquisedec significa rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Y el mormón reconoce: pues Jesucristo. El cristiano dice: correcto. Ahora veamos el versículo 3. Melquisedec era sin padre, sin madre, sin linaje, sin principio de días, ni fin, pero a semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Los eruditos de la Biblia interpretan, le dice el cristiano al mormón, que esto significa que no había ningún registro histórico, más allá de lo que dice Génesis 14, de quiénes eran los padres de Melquisedec.
Y así Jesús es eterno, porque antes de nacer de María, Él ya existía en la eternidad. Dice la Biblia que siendo en forma de Dios, en Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Su sacerdocio de Jesucristo es continuo y eterno. Y le pregunta al mormón, ¿sabes tú quién es tu papá y tu mamá? No, pues que sí, sí. ¿Sabes cuándo naciste? Sí. ¿No eres eterno? ¿Tienes una genealogía? No, pues que sí. La respuesta es que sí, dice el mormón. Y el cristiano pregunta, bueno, además, entonces no puedes tú ser sacerdocio, no puedes tener sacerdocio de Melquisedec porque tú tienes principio, tienes fin, tienes genealogía, tienes padre, tienes madre. Y Hebreos asemeja el sacerdocio de Jesús con Melquisedec, que no se menciona nada de genealogía o de quiénes eran sus padres. Además, Hebreos 7:26 da más requisitos para un sacerdote de Melquisedec. Vamos a verlo. Dice Hebreos 7:26, porque semejante sumo sacerdote, está hablando de Jesús, nos convenía santo, apartado del mal. Creo que José Smith, siendo encontrado culpable de fraude 2 veces, habiendo inventado que el papiro de Abraham que se encontró supuestamente de Abraham, y era el libro de los muertos de los egipcios, y mintió, habiendo tenido 40 esposas, se había casado con una jovencita de 14 años y 11 mujeres que ya eran casadas, que se casó con ellas. Evidentemente un hombre con 40 esposas no creo que sea santo, no creo que sea inocente, no creo que sea sin mancha, no creo que sea apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿verdad que no? Es obvio, por sus frutos los conocerás. Bueno, le preguntas, ¿eres inocente? ¿Eres santo? ¿Eres puro? ¿Eres apartado de los pecadores? ¿Hecho más sublime que los cielos? El mormón va a decir, no, pues no. Lo pones a razonar. Bueno, este es el sacerdocio de Melquisedec, del autor de Hebreos. Tú no eres así, ¿verdad? No, pues entonces, ¿quién te dice que tienes ese sacerdocio? Es único de Jesucristo. El cristiano responde, entonces no puedes poseer el sacerdocio de Melquisedec, ni la autoridad que dices tener. Sin embargo, ahí es donde uno le habla de Cristo y le dice, mira lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Jesús, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Los llevas a primera de Pedro 2:9 al 10, que dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿De quién está hablando Pedro? Porque yo tengo un amigo mormón que era mi vecino, que quiero mucho, de verdad, una gran persona, y él, tuve un diálogo con él hace unos años, y él se sorprendió de saber de que Primera de Pedro, él creía que Primera de Pedro era una carta escrita solo a los élderes de la iglesia que tenían el sacerdocio. Y yo le hice ver cómo toda la carta está hablando a cristianos. Por ejemplo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcan. Está hablando a toda una iglesia, incluyendo cristianos comunes y corrientes. Y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Le está hablando a todos los cristianos. Hermano en Cristo, tú eres real sacerdocio si estás en Cristo, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Hebreos 7:24 dice, vamos a verlo una vez más, dice, pero él conserva, está hablando de Jesús, que Jesús conserva su sacerdocio como inmutable, que no cambia, que es para siempre. ¿Por qué? Porque es el único que entró una vez y para siempre para abogar por nuestros pecados con su muerte en la cruz. Y dice que su sacerdocio permanece para siempre, ya no se necesitan sacerdotes hoy. El verso 25 dice, por lo cual él también es poderoso, Jesús, para salvar para siempre, dice la otra versión, perpetuamente, para salvar para siempre, a los que por medio de Cristo se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Qué dice este pasaje? Que Cristo vive perpetuamente para interceder por nosotros. Y ahí vemos que el sacerdocio de los mormones no tendría cabida porque Cristo es un sacerdote para siempre, con un sacerdocio inmutable. Y también la Iglesia Católica va a tener problemas con este pasaje porque no se necesitan intercesores santos que pidamos o clamemos a ellos, porque Cristo mismo intercede por nosotros para siempre. Eso dice la Escritura. Y además de que no hay ninguna oración en la Biblia a nadie más que no sea Dios. Y el verso 26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Bueno, queridos amigos, querida iglesia, esta es la realidad. Espero que haya sido de bendición este tema del sacerdocio.
Nadie, o en el Nuevo Testamento no se menciona ningún sacerdote en todas las cartas. Primera de Timoteo habla solamente de, capítulo 3 habla de los obispos, de los pastores, de los ancianos de la iglesia, que es lo mismo. Están hablando de pastores de la iglesia y los diáconos, los servidores. Ningún pasaje está hablando del Nuevo Testamento que se necesitan sacerdotes hoy. Así que no hay ninguna la pretensión de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera que restauró la verdadera iglesia porque el sacerdocio le fue restaurado es falsa. Espero que esta clase haya sido de ayuda para ti, de equiparte. Si el día de mañana te enfrentas con alguien sincero, pero sinceramente equivocado, hay que amarles, hay que orar por ellos, hay que dialogar con amor y respeto. Si este estudio fue de ayuda para tu vida o conoces a alguien que lo necesita, compártelo. Suscríbanse al canal, inviten a otros a suscribirse al canal y vamos a tocar diversidad de temas sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre respuestas a preguntas bíblicas, sobre cómo interpretar la Biblia. Hay tanta necesidad de la verdad en nuestros tiempos. Muchas gracias por haberse quedado conmigo. Dios les bendiga, les quiero mucho y estamos en contacto. Cuídense.